Hola a todos, somos Carla, Dana, Gabriela y Jessica. y bienvenidos a Voces del Cuerpo. Hoy les contaremos cómo nuestro cuerpo expresa las emociones y experiencias traumáticas. Acompáñennos en este episodio donde descubriremos juntos cuáles son las voces de nuestro cuerpo. En el podcast trataremos sobre qué es, por qué se da, los diversos síntomas y también compaginaremos con nuestras anécdotas. Partamos con qué es la somatización. Es un fenómeno psicológico o trastorno mental en el que una persona experimenta y reporta síntomas físicos que no pueden explicarse por una condición de salud general. Las personas con somatización suelen buscar ayuda médica repetidamente, pero no reciben un diagnóstico claro. Las investigaciones muestran que la somatización está asociada con la ansiedad y la depresión, y es más común en mujeres que en hombres. Esta enfermedad puede suponer una carga para el sistema de atención sanitaria debido a las repetidas visitas al médico y en las pruebas no concluyentes. La terapia cognitivo-conductual y otras formas de psicoterapia pueden tratarlo eficazmente. Entonces, la somatización se entiende como un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual una persona, sin proponérselo, convierte el malestar emocional en un síntoma físico, desviando así la atención del conflicto psicológico que le genera la ansiedad. Continuemos con por qué se da. La somatización se produce como resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Algunos de los factores más notables son estrés y trauma. El estrés crónico o las experiencias traumáticas pasadas pueden manifestarse como síntomas físicos. Cuando las emociones no se procesan adecuadamente, el cuerpo expresa malestar psicológico a través de los síntomas físicos. Otro factor son los genéticos y los neurobiológicos. Existe evidencia de predisposiciones genéticas y diferencias neurobiológicas en personas somatizantes, como la hiperactividad del eje hipotalámico pituitario suprarrenal, que interviene en las respuestas al estrés. Factores psicológicos incluyen la alexitimia, que es la dificultad para identificar y describir sentimientos, perfeccionismo, y rumia, que es reflexionar sobre los síntomas y problemas. Otro factor son los culturales y sociales. En algunas culturas es más aceptable expresar angustia emocional a través de síntomas físicos que hablar abiertamente sobre problemas de salud mental. Además, la falta de apoyo social y la exposición a enfermedades familiares también puede contribuir a la somatización. Experiencias infantiles adversas. Este es otro factor. El abuso, la negligencia y otras experiencias traumáticas en la infancia están fuertemente asociadas con el desarrollo de síntomas físicos en la edad adulta. Entonces, estos síntomas físicos pueden ser dolor, que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en la espalda, las articulaciones, el pecho y la cabeza. Problemas gastrointestinales, estos incluyen síntomas como el dolor abdominal, hinchazón, diarrea y náuseas. Síntomas neurológicos, mareos, desmayos, debilidad y problemas de coordinación. Fatiga, sensación constante de cansancio que no se puede aliviar con el descanso. Y problemas cardíacos como palpitaciones, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Sigamos con las consecuencias. La alta utilización de los servicios médicos. Los pacientes con somatización a menudo buscan ayuda médica y se someten a varios exámenes y consultas, pero no pueden obtener un diagnóstico preciso. Otro sería el impacto en la calidad de vida. Los síntomas físicos persistentes pueden interferir significativamente con la capacidad de una persona para realizar actividades diarias, trabajar y mantener relaciones sociales. Estrés psicológico. Los problemas de salud persistentes y la depresión debido a la falta de un diagnóstico claro pueden aumentar el estrés y provocar trastornos de ansiedad y depresión. Y el último serían los costos económicos. Los costos de la atención médica frecuente y las pruebas de diagnóstico innecesarias pueden ser elevados tanto para las personas como para los sistemas de salud. Continuamos con los factores psicológicos. Dentro de los factores psicológicos podemos encontrar el estrés y la ansiedad. Las personas que experimentan altos niveles de estrés o ansiedad pueden desarrollar síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos o dolor muscular. Estos síntomas pueden ser una manifestación física de su malestar emocional. También tenemos el trauma y el abuso. Aquellos que han experimentado traumas significativos o abusos en el pasado pueden ser más propensos a somatizar, ya que el trauma puede causar una desconexión entre la mente y el cuerpo. También tenemos los factores de personalidad. Algunas características de la personalidad, como el neuroticismo, pueden aumentar la susceptibilidad a la somatización. Las personas con una tendencia a preocuparse excesivamente por su salud también son más propensas a experimentar somatización.
Condicionamiento y aprendizaje social. Las experiencias pasadas con enfermedades y la observación de otros que somatizan pueden influir en la tendencia de una persona a desarrollar síntomas físicos. La desregulación emocional. La incapacidad para identificar, comprender y expresar adecuadamente las emociones pueden llevar a la somatización. Las emociones reprimidas o no expresadas pueden manifestarse con síntomas físicos. También tenemos la depresión. La depresión puede estar acompañada de síntomas físicos como la fatiga, dolores y malestares, y problemas digestivos. A veces estos síntomas físicos pueden ser más prominentes que los síntomas emocionales. Tenemos los problemas de apego. Las dificultades en las relaciones tempranas con los cuidadores, especialmente en términos de apego inseguro, pueden predisponer a una persona a la somatización. La falta de un vínculo seguro puede llevar a dificultades en la regulación emocional y la expresión de las necesidades emocionales a través de síntomas físicos. Y por último, tenemos las estrategias de afrontamiento. Las personas que utilizan estas estrategias de afrontamiento son ineficaces para manejar el estrés y las emociones negativas, pueden ser más propensas a somatizar. Continuamos con los traumas y experiencias pasadas. La somatización se refiere a la manifestación de síntomas físicos como resultados de factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o el trauma. Estas manifestaciones pueden ser diversas, incluyendo los dolores, como el dolor de cabeza, el dolor muscular o el dolor abdominal. También los problemas digestivos, como las náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. La dificultad para respirar. Aquí se encuentra la sensación de falta de aire. La fatiga, como el cansancio extremo o la falta de energía, y alteraciones del sueño como insomnio, pesadillas, entre otros. Las experiencias pasadas, especialmente aquellas que fueron traumáticas o estresantes, pueden dejar una huella profunda en nuestro cuerpo y mente. Estas experiencias pueden alterar la forma en que nuestro cerebro procesa las emociones y el estrés, haciéndonos más propensos a somatizar. En cuanto a los niveles de somatización, las respuestas somáticas normales son experiencias comunes como dolor de cabeza, tensión muscular o molestias digestivas, en respuesta a situaciones estresantes o emociones intensas. Estas manifestaciones suelen ser temporales y no interfieren significativamente con la vida diaria. Los síntomas somáticos persistentes son la experimentación frecuente de síntomas físicos, sin una causa médica clara, que pueden afectar el funcionamiento diario. Estos síntomas pueden ser más intensos y duraderos que las respuestas somáticas normales, pero no cumplen con los criterios diagnósticos de un trastorno somatomorfo. Los trastornos somatomorfos son condiciones de salud mental en la que los síntomas físicos son el síntoma principal y la causa subyacente se considera psicológica. Los más comunes es el trastorno de síntomas somáticos. Este se caracteriza por múltiples síntomas físicos inexplicables que causan angustia y deterioro significativo en el funcionamiento diario. El trastorno del dolor somatomorfo es un dolor persistente o recurrente grave que no se explica por una causa médica y se asocia a factores psicológicos. El trastorno de conversión son síntomas neurológicos o sensoriomotores que no tienen una base médica y se atribuyen a un conflicto psicológico. La somatización en niños y adultos tienen ciertas similitudes, pero también existen diferencias importantes. En cuanto a las similitudes, se pueden encontrar las siguientes: síntomas físicos comunes, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fatiga, mareo, alteraciones del sueño. La dificultad para identificar las emociones. Tanto niños como adultos pueden tener dificultades para reconocer y expresar sus emociones, lo que lleva a que la manifiesten a través de síntomas físicos. Impacto en la vida diaria. Los síntomas somáticos pueden interferir con las actividades diarias, así como con la calidad de vida en general. Búsqueda de atención médica. Es común que las personas con somatización consulten con frecuencia a médicos buscando una causa física para sus síntomas. En cuanto a las diferencias, se mencionan las siguientes. Los tipos de síntomas. Los niños pequeños pueden presentar síntomas más vagos e inespecíficos, como dolor abdominal o quejidos, mientras que los adultos tienden a experimentar síntomas más específicos, como dolor de cabeza o fatiga. Causas subyacentes. En los niños, la somatización puede estar relacionada con factores como el apego inseguro, el estrés familiar o la falta de habilidades de afrontamiento emocional. En los adultos, las causas pueden ser más complejas e incluir ansiedad, depresión, trauma o problemas de relación.
Vamos con el diagnóstico. No existe una prueba única para diagnosticar la somatización. En cambio, un médico diagnosticará la somatización basándose en los antecedentes médicos, un examen físico y los resultados de las pruebas. Es importante descartar cualquier causa médica subyacente de los síntomas físicos. Si no se encuentra una causa médica, el médico puede derivar al paciente a un profesional de la salud mental para su evaluación y tratamiento. Como no existe una prueba única, se basa en un historial médico, en síntomas, cuándo comenzaron y cómo afecta la vida, en un examen físico en el que pueden descartar causas médicas subyacentes y una evaluación psicológica, identificando patrones de pensamiento y comportamiento relacionados con los síntomas. Ahora, continuando con el tratamiento de la somatización generalmente implica una combinación de terapia y medicamentos. La terapia puede ayudar a las personas a comprender la conexión entre sus síntomas físicos y sus emociones y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Los medicamentos, como los antidepresivos o los ansiolíticos, pueden usarse para tratar los síntomas de ansiedad o depresión. El tratamiento de la somatización se basa en un enfoque multimodal que aborda tanto los aspectos físicos como psicológicos. Aquí están las estrategias más comunes. La primera, psicoeducación, ayuda al paciente a comprender la relación entre sus síntomas físicos y su salud mental. Esto reduce la ansiedad y la preocupación. Segunda, la terapia psicológica. La psicoterapia como la terapia cognitivo-conductual pueden ser beneficiosas. Ayudan a combinar patrones de pensamientos negativos y afrontar el estrés. Tercero, la relación médico-paciente. Una buena relación con el médico es crucial, evita exploraciones innecesarias y la iatrogenia es un daño causado por el sistema de salud. Bueno, ahora les vamos a contar las experiencias vividas de cada una de nosotras, para así llegar a complementar la información que les hemos dado. Dana, cuéntanos alguna experiencia que tú has vivido. Yo me acuerdo que cuando tenía 11 o 12 años era bastante tímida, me daba mucho miedo como hablar con las demás personas y me tocó ir a un instituto en donde tenía una presentación. No conocía a nadie ahí y pasé a dar la presentación enfrente de toda la clase y ya comencé y el inicio fue bien, pero después verle la cara a los demás y ver que eran desconocidos como me dio bastante inseguridad y me bloqueé en ese momento, me olvidé de absolutamente todo lo que tenía que decir y sentía que me faltaba el aire y ya simplemente no podía hablar más. Entonces lo único que pude hacer fue decirle a la profesora que me sentía un poco frustrada y un poco ansiosa en ese momento y ella me dijo que tranquila, que respirara, que me tomara mi tiempo. Y ahora eso se ve reflejado bastante cuando expongo ahora en la universidad. Siento que de igual manera me pongo bastante nerviosa un día antes, durante la presentación, y a veces de igual manera se me olvidan las cosas que tengo que decir y vuelve ese sentimiento de ansiedad y de angustia. Qué bueno, Dana, que nos has contado tu experiencia. Yo también viví, no algo igual, pero cuando estaba pequeña tenía muchos problemas en mi casa y de un día a otro me enfermé bastante. Me dolía mucho el estómago, ya no quería comer, si quería comer algo me daban ganas de vomitar y así. Entonces me fui al doctor porque ya llevaba bastante tiempo así y no me calmaba. Entonces la doctora me hizo exámenes y todo, pero no encontraron nada en sí, o sea, como que físico y todo eso. Luego fui de nuevo y otra vez no había nada, entonces la doctora me dijo que tal vez podría ir a un psicólogo porque podría ser que mi cuerpo estaba reaccionando a sentimientos reprimidos o algo que me estaba pasando en ese momento. Entonces, como conclusión, podemos decir que la somatización se entiende como un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual una persona, sin proponérselo, convierte el malestar emocional en un síntoma físico, desviando así la atención del conflicto psicológico que le genera la ansiedad. Y estos síntomas se pueden presentar como dolor, problemas gastrointestinales, fatiga, problemas cardíacos, etc. Esperamos que nuestra información les haya servido de mucha ayuda y asimismo nuestras experiencias.
Y con esto los queremos incentivar que si en algún momento se llegan a sentir así o si sienten que su cuerpo está somatizando sus emociones, recurran a una ayuda profesional. Muchas gracias por escucharnos y recuerden escuchar las voces de su cuerpo.